viendo este panorama prácticamente global, ¿cómo consideras la actuación de la delegación mexicana en Tokio 2020? Sin duda alguna hay luces y hay sombras en relación a lo acontecido en la participación de la Delegación Olímpica de México en esta 32ª edición, tan esperada, anhelada y deseada por gran parte de la humanidad. Mi primer balance sería el festinar, no solo el tema de la asistencia de 163 deportistas, el que casi la mitad fueran mujeres, y que dentro de este contexto pudiéramos tener una serie de clasificados y clasificadas por méritos propios, ya que ninguno de los atletas asistió por mecanismos de invitación, sino todos fueron convocados a través de los procedimientos de las federaciones internacionales. Entonces creo que ese es un punto a destacar. Son alrededor de 7 cuartos lugares, 4 medallas de bronce. La ubicación que tenemos en el cuadro final de medallas nos ubica en el lugar 80, por lo menos en estos momentos. Y bajo esa consideración, las luces y las sombras se refieren a que países con los que tenemos que estar no solo vinculados geográficamente, sino que los niveles económicos, sociales y sobre todo políticos nos igualan. Hay naciones como Ecuador, como Jamaica, como República Dominicana, como Colombia, que han tenido un desempeño con mucho más metales que los que hemos tenido nosotros, y sobre todo con medallas de oro y medallas de plata. Esto tiene que llevarnos a tener una reflexión por parte de la comunidad olímpica y de la comunidad deportiva nacional, de las instituciones públicas y privadas, de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano, y aunque no sea parte del sistema de la propia Confederación Deportiva Mexicana, hoy tenemos que hacer un replanteamiento, sobre todo en un ciclo olímpico que se asoma para París 2024, en donde median única y exclusivamente menos de 3 años, y que tendríamos que ubicar que el 70% de los asistentes a esta delegación mexicana es la primera vez que asistieron a unos Juegos Olímpicos. En consecuencia, para nosotros es un hecho central la necesidad de poder generar, y sobre todo por parte de la autoridad, un plan nacional de deporte y de activación física que hoy por hoy no existe, o si existe no está presentado. Y el tema pandémico, el tema de los resultados de Juegos Olímpicos y sobre todo los temas de salud pública obligan a hacer un replanteamiento y edificar lo más pronto posible un documento que acompañe el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. A esta administración pública le restan más de 3 años. Y yo creo que en ese contexto será muy importante que con las lecciones aprendidas en estos Juegos Olímpicos haya un planteamiento y un replanteamiento de lo que hay que hacer, cómo fortalecer el financiamiento, los apoyos materiales en especie y también lo referente a los equipos multidisciplinarios. ¿Qué crees que es lo que faltó o se necesitó para que esos cuartos lugares se hubieran convertido en preseas? Hubo, sin duda alguna, una parálisis por parte de algunas federaciones, de algunos institutos, durante el confinamiento de la pandemia, sobre todo en el año 2020. No hubo la misma reacción en todas las instancias ni en todas las disciplinas. El esfuerzo personal, familiar e institucional en algunos casos generó que los deportistas se mantuvieran no solo en óptimas condiciones físicas, sino con una preparación técnica que es fundamental para un desarrollo competitivo como el que se vivió en Tokio. Y esto lo estamos viendo como ejemplo en otros países. El abatimiento de marcas mundiales y olímpicas en la pista, en la alberca, en una serie de pruebas de precisión de marcas
nos da como consecuencia que estos países y estos deportistas se siguieron preparando. O sea, la postergación de un año fue un área de oportunidad que ellos aprovecharon para su preparación. También es cierto que dentro de toda esta lección que visualizamos está el hecho de fortalecer el vínculo entre la CONADE y el Comité Olímpico. Para nadie es un misterio el que las relaciones no han sido buenas, no han sido de colaboración. Y uno de los puntos fundamentales que nosotros como medallistas olímpicos y como olímpicos mexicanos estaríamos apuntando es a que haya un trabajo conjunto entre las dos instancias más importantes del deporte mexicano, en atención, reitero, al nuevo ciclo olímpico que pasará por unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, por unos Juegos Panamericanos y por supuesto por los Juegos Olímpicos. Y esto se repercute de manera totalmente espejo con el tema paralímpico. Creo que necesitamos un replanteamiento, un esquema y un trabajo de unidad en torno a las atribuciones que cada instancia tiene y que se las genera de manera muy clara la Ley General de Cultura Física y Deporte. ¿En qué medidas podemos o se puede calificar la actuación de la delegación con respecto al número de medallas o a la falta de medallas? Quienes conocen los principios de calidad saben y dicen que lo que no se puede medir no existe. Y la medición para todos los países son las medallas obtenidas y los diplomas obtenidos. Los diplomas son del 1º al 8º lugar. En este sentido, reitero, yo creo que hay luces y sombras muy claras. Hay equipos como el de béisbol, que por supuesto quedaron a deber ante las expectativas que habían, y así una serie de particularidades y de individualidades en donde se hicieron esfuerzos muy importantes, donde se avanzaron en récords o resultados nacionales y regionales y continentales, y otros donde pues también el factor suerte que cuenta, entendiendo la suerte como la vértice en donde se encuentra la oportunidad y la preparación. Entonces, ante tu pregunta concreta, yo diría, hay luces y sombras en este tema. La lección más importante es de que hay que trabajar unidos de manera conjunta entre los órganos del gobierno de la República y el movimiento olímpico mexicano, y hay que hacer un balance pormenorizado de todos aquellos elementos que se dejaron de tener o de apoyar para que esta lección, en donde no creo que pueda haber una gran satisfacción al no superar lo que se ha hecho en otras contiendas, y sobre todo al ser superados por países del área, por economías similares, en donde definitivamente México no se pudiera traducir con este número de medallas, siendo la economía número 15 del mundo, siendo el 10º país más poblado del planeta, siendo el 12º más extenso del mundo. No podríamos estar satisfechos con tener el número 80 en el cuadro general de medallas. Por eso subrayo el que hay que individualizar el análisis. Muchos de estos cuartos lugares no eran esperados, son consecuencia y producto de un extraordinario trabajo, y fueron circunstancias las que determinaron el que tuvieran una presea o no. Y en ese sentido, yo también apelo a la conciencia colectiva del reconocimiento de estas y de estos deportistas, a los que a veces en ocasiones se les critica de manera injusta desde mi punto de vista. Creo que quien debe permanentemente de responder ante un fracaso o ante la deficiencia de algún resultado son las autoridades deportivas. Los atletas todos buscan permanentemente ganar. Para eso se preparan, dedican gran parte de su existencia, de su vida, de su energía y de su talento. Entonces, sí creo que es importante salir al paso de manera entendible, el que haya una exigencia de resultados satisfactorios que abonen en esta resiliencia que necesitamos en un tiempo pandémico, pero también es cierto que estas y estos deportistas son de lo mejor del planeta y que hasta el momento a cada uno en su dimensión han demostrado que querer ser ganadores y han portado de manera ejemplar el uniforme de México. ¿Se puede considerar estos Juegos como un fracaso, y lo pongo entre comillas, por el número de medallas?
en comparación a Río de 2016, que es el antecedente más cercano. Claro, yo no pondría ese concepto porque sería muy simplista. Yo por eso subrayaría más las luces y las sombras, porque hubieron cosas extraordinarias y otras que no alcanzaron. Y yo creo que generalizar sería un error muy importante, hablando de 163 deportistas que asistieron. Y teniendo, reitero, en muchas de estas participaciones que son inéditas, como por ejemplo en la lucha femenil, en aguas abiertas y en otras disciplinas, claro. La propia, la falta de reconocimiento este éxito. Yo sí rechazaría el término fracaso. Yo me quedaría en un análisis mucho más serio, un análisis que nos permitiera ubicar, pues no solo estos cuartos lugares, hubieron varios quintos y varios sextos, etcétera. Hubieron una serie de diplomas olímpicos, no tengo ahorita el dato exacto, pero estoy cierto que son alrededor de 15. Entonces, el 10% de una delegación, y eso que es una condición inexacta, porque los equipos de fútbol, softball y béisbol iban casi 50 personas. Entonces, pero que del número general estemos hablando de más del 10% dentro de los primeros 8 lugares, yo creo que es un aliciente importante que no nos tiene que dejar satisfechos, porque al fin y al cabo, reitero, México pues tendría que buscar permanentemente tener una participación más triunfadora en cada edición olímpica, y sobre todo porque son más pruebas. Pero también del resultado de que va hasta ahorita en Tokio se ha señalado mucho a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. ¿Cómo calificas su gestión durante este periodo desde que ella accedió a este título? Tradicionalmente, cuando no hay un buen resultado, o por lo menos así se percibe por parte de la población, quienes son los dirigentes del deporte quedan bajo un escrutinio público. Cuando fue Barcelona 1992, lo sucedió con Raúl González, y así sucesivamente en aquellos juegos en donde se ha ganado 1 o 2 medallas, como fue también en Atlanta 96, y yéndonos a la antigüedad en un 72 donde solo se ganó también una presea. Yo creo que es un elemento lógico, y sobre todo con las redes sociales y las multiplataformas que hoy existen, la gente tiene la capacidad de opinar, a veces con una buena intención, a veces con niveles de hostilidad que no se debiesen de presentar desde mi punto de vista. Yo no coincido en un hostigamiento mediático, lo repruebo total y absolutamente. Creo que sí se tiene que hacer balances importantes. Yo hoy por hoy no tengo uno total y absolutamente claro sobre la gestión de Ana Guevara. Lo que sí he señalado, yo hoy mismo te lo he compartido, es que creo que es un problema el que no haya un plan nacional de deporte y cultura física. O sea, cuando estás en cualquier organización necesitas tener un diagnóstico, necesitas hacer una planeación, una ejecución y una evaluación de los programas. Son principios básicos fundamentales de la administración pública y privada. Entonces, sí creo que hay un faltante en este tema, que además es una obligación del servicio público. Entonces, yo en ese sentido sí percibo que hay una falta de orientación, de rumbo y de ruta.